Muchas gracias, presidente. Ahí va. Bien, continuamos entonces con este asunto. Insistiría, podemos ir participándoles si así fuera necesario. ¿Por qué? Porque, como he dicho, pues se trata de hacer algunos comentarios y estoy seguro que algunos de ustedes por hoy se habrán enfrentado no con el aspecto y el alcance de la PTU en su cálculo, ¿no? Sino de cómo hasta esa trascendencia que tiene en un formato para presentar una declaración anual y de pronto esas complicaciones raras y cómo lo vas a resolver o cómo lo resolviste, ¿no? Vamos con el... Soy nuevo. Derecho de los trabajadores para el reparto de las utilidades, entonces, ¿cómo se queda normalmente para la empresa? Recordemos que la empresa por sí va a estar relacionada con el concepto de patrón. El patrón normalmente será la persona física o moral que se beneficia de los trabajos personales de otras personas, precisamente de otros individuos que se llaman trabajadores también, independientemente de la característica que tengan aquellos trabajadores, en el entendido de que habrá trabajadores de confianza y trabajadores de desconfianza. Entonces, en ese aspecto, realmente todos tienen derecho, ¿sí? Todos tienen derecho, no hay una limitante. El otro aspecto es que ubiquemos en la ley ese concepto amplio de empresa que plantea o que identifica el artículo 16 de la ley federal del trabajo para identificar precisamente que la empresa será una entidad económica que tiene como objetivo precisamente la producción de bienes y servicios. Y todo ello para identificar también cómo se integra la empresa en lo global y cómo los establecimientos son parte de la empresa, refiriéndose a las sucursales o algunas otras instalaciones que existieran también para ello. En esa identificación, precisamente recordarán ustedes cómo fue en el 2012 donde se incorpora el alcance para que pareciera que las personas que estaban contratadas con el outsourcing normalmente pareciera que tendrían derecho al reparto de utilidades. Hoy ya nos encontramos en otra situación. ¿Por qué? Porque pues ya está prohibido la subcontratación de personal. En aquel tiempo, ¿sí? Esta parte que ven ustedes en el segundo párrafo era el alcance pretendiendo proteger a esos trabajadores del outsourcing. Sin embargo, nunca fue tan puntual. No fue tan puntual porque se alcanzaba a quedar un poquito fuera. Mándenme. ¿Está? Gracias. Al prohibirse la subcontratación de personas, ¿qué alcance consideras que pudiera tener esta disposición o algún caso que en tu opinión pudiera aplicar? Yo consideraría que en realidad, como antes sigue siendo un tanto inaplicable, sería mucho más complicada la identificación y el vínculo que se daría en esa situación. ¿Por qué? Porque antes se entendía que sí ponía a disposición a mis trabajadores, a disposición de otra persona. Luego, por hoy mismo, a donde va a trascender es específicamente a la responsabilidad solidaria que pudiera tener el beneficiario también en otros aspectos y que sí habría que analizarlo para ver si realmente se da la responsabilidad solidaria, ¿no? Este tema de establecimiento tiene que ver con sucursales o Sí. nada que ver, ¿sí? El alcance en aquella era que bastaba con que se prestaran los servicios en algún otro lugar o que el trabajador tuviera derecho, ¿sí? Una cuestión más o menos complicada también porque primero lo que tendría que ocurrir es que el otro patrón primario, diríamos, hubiera determinado su base para reparto de utilidades, haya entregado y tendría que haber dejado de entregar. Pretendían eso que se vinculara, ¿no? Pero no, ya no sería aplicable en mi opinión. Mándeme. Que aquí tenemos que nada más dejar como muy claro que efectivamente nunca ha sido tan operable, ni Sí, antes ni ni ahorita, ahora. pero sigue estando
porque aunque en estricto sentido de ley está prohibida la subcontratación, la simulación sigue existiendo y sigue habiendo, no vamos a tapar el sol con un dedo, Claro, ¿no? sigue habiendo empresas que siguen siendo outsourcing, que siguen siendo la subcontratación prohibida y se le están jugando, simulando ahora que son servicios especializados. Claro. Y que justamente cuando van y los están revisando hoy en día, que ya nos ha pasado, ¿no? En las inspecciones y te dicen, no, tú no eras especializado con todas las consecuencias que pueda conllevar fiscales, laborales, seguridad social y lo que sea, entre ellas PTU. Claro, y en esta parte precisamente, como lo que dice Carla, es el asunto de esa simulación que se da, más allá de que incluso hasta es delito, ¿sí? Hoy mismo el artículo 108 del Código lo contempla como delito la simulación para estos efectos y la consecuencia de responsabilidad solidaria, incluso cuando haya subcontratación de servicios especializados. En esa parte entonces la dejaba. ¿Qué ocurre en este punto? Si el trabajador en un momento, el propio trabajador también podría llegar a exigir y ya considerar que él se encuentra prestando servicios a otra empresa y que tiene derecho a ese reparto de utilidades porque está trabajando en un establecimiento de aquel con esta pretendida simulación. En ese momento el trabajador lo puede exigir y sería el detonante. Una consecuencia y luego la otra será las inspecciones. Si en la inspección el inspector tendrá que identificar perfectamente que existe esa circunstancia, desde luego fundamentarlo, circunstanciarlo, darle esa certeza y llevarlo a determinar que aquel tiene derecho al reparto de utilidades. Ya el patrón se podrá defender en todos los alcances que tenga para demostrar si sí o no, ¿sí? Pero el riesgo existe. Ahora, debemos de considerar que en las inspecciones normalmente el inspector lo que va a identificar es el cumplimiento de la ley, ¿sí? Y entonces, identificando el incumplimiento o una infracción a cualquier aspecto, va a tener la consecuencia incluso de sanciones, ¿sí? Y recordar que el artículo 992 de la ley plantea precisamente que cuando se afecte a más de un trabajador será la sanción por cada trabajador, ¿sí? Que podrán ser, no sé, alrededor de unos 20,000 pesillos, ¿sí? Y que le puede llevar por cada trabajador afectado. Más allá del otro punto, veamos la consecuencia que puede traer si habláramos de reparto de utilidades. El patrón ha distribuido lo que consideró, ¿sí? Hacia todos los otros trabajadores, ¿sí? Hacia los trabajadores que consideró que sí eran sus trabajadores. Por tanto, cuando exista alguna exigencia de parte de los trabajadores o de alguna autoridad, ya habrá repartido esa cantidad y entonces tendrá que determinar una cantidad adicional equivalente a lo que le habría tocado a esa persona. ¿Sí? Mande, maestro. Gracias. Solamente me gustaría precisar lo siguiente. En el proceso de simulación, para mí, simulación es pretender hacer pasar algo que no es. Estamos mintiendo, ¿verdad? Y tenemos el otro ángulo en donde la autoridad puede interpretar que ese servicio no corresponde a la figura, que es lo que hemos estado viendo, por ejemplo, en el ramo agrícola, las empacadoras que dijeron, no puedes decir que es subcontratación el corte del producto, es parte de, y también ya lo tenemos en el ramo hotelero, ¿verdad? En donde se dijo que ciertas actividades no pueden ser consideradas como especializadas porque son parte alícuota, o sea, forma parte del proceso. Entonces, aquí tendríamos dos situaciones diferentes y respecto de las cuales tendríamos que analizar, ¿verdad? Y para el efecto del dictamen del Seguro Social, vamos a tener precisamente un aspecto, esperando que la autoridad nos diga cuál es el alcance del auditor en la materia respecto a la subcontratación. O sea, para mí la simulación es pretender decir que hay una subcontratación cuando lo único que se proporciona es al personal. ¿Y cómo se puede evaluar? Bueno, el que presta el servicio tiene que aportar todos los elementos, la materia prima, es decir, instrumentos, mano de obra, experiencia. Entonces, eso es una figura.
lo que estamos viendo es que no lo existe. Esa es para mí la simulación. Y la otra es la interpretación de la autoridad, ¿verdad? Claro. En el sentido de la figura de subcontratación. Ese sería mi comentario. Gracias. Gracias, maestro. Esto se está poniendo emocionante, porque precisamente es la parte que tenemos que ir intentando por hoy, ¿sí? Y me parece que tendríamos que hacerlo siempre en todas nuestras sesiones, ¿eh? Pero bueno, ahí va. Y entonces, en esta parte, en efecto, hay que tener mucho cuidado con la simulación, como ya se ha planteado, porque esa simulación es la que nos puede llevar allá. Desde luego no basta con que alguien diga que hay una simulación, porque la simulación implica el engaño, implica de alguna forma la mala fe, implica el obtener un beneficio indebido en perjuicio de otros, ¿sí? Y eso nos va a llevar entonces a la verdadera simulación, más allá de si es delito, es infracción, con sus consecuencias que pudiéramos tener. Y bueno, pues avanzando en esto, tenemos que observar de una manera muy puntual todas las disposiciones legales que son aplicables para el caso. Dijimos Constitución, Ley Federal del Trabajo, Ley del Impuesto sobre la Renta. En esa parte diríamos hasta podríamos quedarnos, pero ¿va a ocurrir algún otro aspecto que vincule hacia la Ley del Seguro Social? Sí, sí, pero va a ser ligado a otras figuras, como bien decía el maestro, tal vez sea con la subcontratación o con la interpretación de las autoridades en un momento dado. ¿Cuál es el procedimiento? Ya nos lo sabemos realmente, pero ahorita vamos a recordar algunos de esos alcances que pudieran tener. ¿Qué importe le corresponde a cada trabajador? Y normalmente, ¿qué es lo que va a pasar con lo que no cobren unos? ¿Sí? ¿Cuándo lo debo de reunir o de juntar con lo demás para entregarlo en su totalidad? Y sobre todo, el impuesto sobre la renta que le corresponde a los trabajadores. ¿Quiénes son esos sujetos obligados? Recordemos entonces, primera parte, que lo que tiene que ocurrir aquí es que se trate de un patrón, que se trate de una empresa, que genere utilidades, y esos serán entonces las personas morales, las personas físicas con actividad empresarial, incluso aquellos que se dedican o tienen ingresos por arrendamiento, ¿sí? El régimen de incorporación fiscal y por hoy el régimen simplificado de confianza con las reglas. ¿Por qué dejo el de incorporación fiscal ahí todavía? Pues porque todavía hay algunos vivos, ¿sí? En esos aspectos por las disposiciones transitorias. La primera parte entonces es ver que le llama empresa en realidad a cualquier entidad económica que produzca bienes y servicios, más allá de si es lucrativa o no. Pero si una persona moral no tiene base para pagar impuesto sobre la renta porque finalmente no lo paga, evidentemente no tendrá de dónde pagar ni para pagarlo, ¿sí? O sea, no basta con ser patrón, sino con que esté obligado a pagar impuestos sobre la renta para que esa sea la base, ¿sí? Ahí, entonces, ¿a quiénes va a exceptuar? Ya lo identificamos aquí con las empresas de nueva creación en un primer momento, ¿sí? Por el primer año de funcionamiento. Y hablar de funcionamiento implica no de su creación, sino de cuando comienza a tener operaciones. Podemos hablar de un periodo preoperativo, bueno, pues no pasa nada, ahí ni ingresos hay, ¿sí? Menos utilidad, entonces no pasa mayor cosa, pero sí observarlo. Empresas de nueva creación dedicadas a la elaboración de un producto nuevo no en su empresa, sino un producto nuevo en el mercado, ¿sí? Ese producto nuevo en el mercado tendría que llevarnos en ese sentido. Las empresas de la industria extractiva de nueva creación durante el periodo de exploración. Y son cuestiones naturales también, porque aquí, pues, en ese momento realmente no está obteniendo ingresos por esa actividad, ¿sí? Entonces, decíamos, esta fracción novena, ya lo planteaba hace un rato, ya me adelanté, como el artículo 123 deja ese fundamento, la base primordial, y vámonos de ahí en adelante, una comisión que ha existido durante mucho tiempo para decir otra vez que sigue siendo el 10, ¿sí? ¿Está bien? ¿Suena bien? Recuerden que allá en la prehistoria llegó a ser el 8%, ¿vale? Digo, ustedes están chavos, pero yo lo leí en un librillo. Sí, bien, la parte de la Constitución que va a determinar cuál es la base
para calcular. ¿Verdad? La base será la renta gravable de conformidad con las disposiciones de la ley del impuesto sobre la renta. Lo que implica entonces es que ahí surge precisamente la razón de cómo en la ley, en cada capítulo, en cada apartado que se refiere a la determinación de la base gravable o del ingreso acumulable o de la utilidad, normalmente se va a referir al artículo 123 de la Constitución en esta fracción novena para el reparto de utilidades y determinará cuál es la base que debe de considerarse para ello, ¿sí? Esto puede llegar a ser peligroso en lo legal, ya lo fue alguna vez, ¿sí? Ya lo fue alguna vez, pero es historia también, pero no puede dejar de observarse, ¿sí? En alguna época histórica, el artículo 16 de la ley del impuesto sobre la renta de aquella ley planteaba un procedimiento y una base absolutamente diferente para PTU y otra para impuestos sobre la renta, lo que se llegó a determinar como inconstitucional. Por hoy, esos vicios siguen existiendo, ¿sí? Siguen existiendo porque no es exactamente la misma base, no es exactamente la misma base la que se determina, ¿sí? Ni siquiera para la persona moral que parecería que así lo es. Solo que por hoy le está beneficiando a los patrones o le beneficia es para no dejarle en esa carga extraordinaria o media arbitraria por otros conceptos y ya. ¿Sí? Entonces, sí lo deja en este inciso E también como un elemento importante. ¿Sí? Ya platiqué de los otros incisos hace un rato que me andaba adelantando y en estas empresas exceptuadas que decíamos están las instituciones de asistencia privada, ¿sí? Fue para combinarle. No es cierto, se me cruzó ahí la lámina. Las instituciones de asistencia privada, no basta con que le denominemos institución de asistencia privada, sino que ésta tenga que estar reconocida por la entidad o por el Estado, normalmente en algunas administraciones, normalmente hay instituciones que las agrupan y que las supervisan, ¿sí? En las entidades federativas o en los gobiernos. Reconocidas por las leyes que con bienes de propiedad particular ejecuten actos con fines humanitarios, de asistencia, etcétera, etcétera, y sin designar individualmente a los beneficiarios. Debe de ir cumpliendo con esa característica. Pero la otra es que tendría que ser base gravable, ¿sí? Diga, Fer, ahorita te prestamos el micrófono. Oye, ¿qué opinión te merece el tema más fuerte? Que me pare, perdón. ¿Qué opinión te merece precisamente las no lucrativas cuando sí llegan a tener un tema de remanente, ya sea por el tema o que rebasaron el 10%, el 5% de los total de las operaciones que son con no asociados o alguna venta de algún activo fijo, etc.? ¿Esa parte para ti sí jugaría para PTU o no? Yo sé que ya tienes la respuesta, Fer, pero que no nos la quieres decir. Pero gracias por incorporar el tema. En ese punto, en efecto, recordemos que las personas morales con fines no lucrativos que establece la ley del impuesto sobre la renta y a partir del 79, considera la posibilidad de que en un momento lleguen a tener una base gravable para impuesto sobre la renta y tengan que determinar el impuesto de conformidad con el título segundo, ¿sí? En esa parte, entonces, evidentemente se está convirtiendo en empresa, ¿sí? Y ahora sí tiene una base. Y si hubo entonces una determinación de impuestos sobre la renta, también será para el reparto de utilidades, pero será nada más por esa parte que fue grabada, ¿sí? Si alguien no está de acuerdo, me vale. Gracias. No es cierto, si alguien no está de acuerdo, ¿tú no estás de acuerdo? Opine. Amigo, ¿le puedes prestar a Esthercita su instrumento? Y bueno, yo voy a sacar provecho que estás al frente. ¿Qué pasa ahí cuando tú en una institución que no le repartes PTU porque no es su esencia, haces un reparto? ¿Legalmente se genera algún derecho? No, bueno, en esta parte lo que hay que ver es, no se generó PTU,
bueno, es que excedió, al exceder el límite de los ingresos prestados a los no socios, como estamos muchos colegios, lo digo porque, ya, ajá. porque toca esas partes, tienes que pagar impuestos por esa Sí. parte. Entonces, entiendo yo que en esa proporción haces un reparto. Mi pregunta va hacia lo legal. ¿Qué efectos tendría a futuro, en tu opinión, legalmente que tú hagas un reparto? ¿Ninguno? No, ninguno, No. porque el detonante en principio será la existencia de una base gravable para impuestos sobre la renta, la existencia de los trabajadores, determinarlo de conformidad con el procedimiento, y eso aparte, la propia Constitución y la ley no genera derecho diferente a la percepción. Ok. ¿Sí? Y esto no implicaría que por ello yo me tenga que obligar para el próximo periodo a entregarles algo. Si yo demuestro que no hay una base de ISR, bastaría con ese punto. Y respecto a los trabajadores a considerar, ahí tendrían que ser todos. Todos con las excepciones que plantea la ley, de los eventuales, de los incapacidades y todos los alcances igualitos. Gracias. Sí. Y también yo creo que en este caso, complementando esta partecita, también debemos de observar que hay algunos patrones que traen cargas de conciencia, ¿sale? ¿O no? En algún lugar del mundo, aquí no, por si nos están viendo en la tele. Resulta que habrá patrones que tengan carga de conciencia y no tienen base para impuestos sobre la renta. Sin embargo, reparten una cantidad entre todos sus trabajadores. Eso lo leí en un libro antiguo. Resulta que esa cantidad que le estén entregando a los trabajadores será lo que quieran, menos PTU. ¿Sí? No porque le llames de esa manera, tendrá la trascendencia en su concepto y en su naturaleza. Entonces, para ser cuidadosos, porque habrá quien sí lo tenga. Muy bien, el Seguro Social, ¿de dónde reparte? Si tiene puras pérdidas. Entonces, instituciones públicas descentralizadas con fines culturales, etcétera. Es para dejarlo nada más muy puntual en la ley, y en este caso, las empresas que tengan un capital menor al que fije la Secretaría. En ese caso, hasta 300,000 pesos. Es que yo así le voy a hacer. Cuando alguien levante la mano, yo voy a seguir hablando mientras le llegue el aparato. Ya llegó. Ya le llegó. Sí, ya llegó. Sí. Bien, refiriéndonos al Seguro Social, hay un concepto que se nos otorga. Digo se nos otorga porque yo soy jubilado del Seguro Social, y es un concepto que se nos otorga en el mes de julio y equivale a 45 días de salario. Muchos le llaman fondo de ahorro, otros le llaman PTU, otros le llaman como quieran, pero a final de cuentas es otra cosa menos PTU, eso sí. ¿Sí? Eso, en efecto. Gracias, maestro. Es lo que quieran, menos PTU. Y es lo que quisiera incluso, o la autoridad, finalmente te diría que esa es una base de cotización o no, si tiene esas características. Aunque no necesariamente hoy no es el tema, sí, pero podría también ser algo diferente a salario y no integrar. Pero esa es otra historia por hoy, que ojalá en otro día lo platiquemos. Le pegarías a renta, ¿no? ¿A renta? Sí. O O sea, por eso es cualquier cosa, y como la ley del impuesto sobre la renta plantea la exención de la participación de los trabajadores en las utilidades, entonces si no es eso, grabado. Correcto. Muchas gracias, Sergio. Sí, muy bien, amigo. Denle un premio. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. No sé si vamos bien, pero vamos avanzando. Gracias por su confianza. Entonces, este cuadrito que les voy a mandar también pues es un resumen a final de cuentas de esta parte que acabamos de platicar, por si a alguien le es útil. ¿Sí? En las reglas generales, ¿qué va a pasar entonces? ¿Cuándo debo de repartirlo? Y entonces debemos de ser muy puntuales que debe de hacerse dentro de los 60 días siguientes a aquel en que deba presentarse la declaración anual, la declaración del ejercicio. Evidentemente, si encontramos algún patrón que pagar impuestos sobre la renta y no tiene que presentar declaración anual, ¿vamos bien?
entonces los plazos corren como si la tuviera que presentar en una circunstancia general. ¿Sí? Me refiero al de incorporación, por ejemplo. ¿Vale? Ese no presenta declaración anual, pero tiene un plazo también a partir de ahí. 60 días. ¿Sí? 60 días. Entonces, personas morales a partir del día 1 de abril. ¿Sí? Diga usted, señor. Oye, Sergio, y en sentido estricto y manejando que Ley Federal de Trabajo, cuando habla de días hábiles, ¿pudieras tomar los días hábiles? Ya sé que el 18 te dice que cuando haya una, Plazos. o cuando haya una diferencia en los conceptos, vas a tomar la que más beneficie al trabajador, pero en un pleito, en una donde te impongan multas y todo, pudieras defenderlo y decir que la ley te dice que son días hábiles, no días de el calendario. asunto es que la ley no contempla esos alcances para los días hábiles. Los días hábiles normalmente van a tener un alcance para los efectos administrativos. Cuando se trata de realizar trámites, de cumplir con alguna declaración, alguna información y con la relación con las autoridades. En el aspecto laboral, cuando se refiera a días, se entiende días naturales. Y cuando se refiere a plazos, entonces también lo establece la ley, será de día a día. Si me establece un mes, entonces le cuento hoy que es 21 al 21. Ahí está el mes, ¿sí? Si lo refiere en días, entonces se contarán todos los días naturales. Los plazos de año será exactamente el mismo día del siguiente año, ¿sí? Ok. Y sí lo establece la ley. Entonces, solamente en la parte administrativa podemos alegar los aspectos de días hábiles. Sale. Voy. Relacionado con este tema del plazo para pago, fue el año antepasado, creo que el día 29 de mayo, cayó en sábado o domingo, no sé qué pasó. Sí, El hecho es de que por ahí una empresa la distribuyó el lunes 31. Y sí, sí nos metimos en un problema porque un sí. trabajador pues fue y presentó un recurso y la multa se vino. Sí, Ya luego por ahí lo pudimos argumentar con el plazo que dan para emitir CFDIs, por ahí con un comprobante alterno de pago, pero sí te meten en una bronca. sí, de manera estricta, aquí hay que ver que es el 121, ¿sí? Establece los plazos. Ujú. Luego, entonces, aquí debemos ser muy cuidadosos y por eso hace un rato yo planteaba lo de las multas. ¿Por qué? Porque si la ley dice que debe ser dentro de los 60 días, entonces debe de quedar dentro de los 60 días a como dé lugar. ¿Sí vamos bien? Si Sí, sé claro. que se me va a cruzar un día inhábil, un domingo o lo que queramos, tendríamos que estarlo adelantando, porque sí nos vamos a enfrentar a ese conflicto. Luego, en el aspecto laboral y en el reparto de los beneficios a los trabajadores, también debemos de ser cuidadosos que aquí no cuenta esa figura de la espontaneidad. ¿Explicó? Donde digamos, es que no lo entregué en los 60 días, lo entregó en el día 65, infracción. Oye, pero fue espontáneo, sí. Aquí no cuenta la espontaneidad en el aspecto laboral, aunque lo hayas presentado antes. Y me refiero a todos los beneficios o derechos de los trabajadores que tengan un plazo. Si viene el aguinaldo, las vacaciones, la PTU, cuando se llegue el plazo y se hace posterior, lo va a identificar una inspección laboral, ¿sí? Si en ese momento lo identifica, la infracción está dada, ¿sí? No hay espontaneidad. Sí. No, la ley. No, están los criterios. A final de cuentas, están los criterios. Yo no Sí. conozco ninguna. Compartir también por ahí una experiencia que tuve con una empresa relacionado con, esta empresa tenían un convenio con el sindicato en el sentido de que en el mes de diciembre la empresa venía año con año generando utilidades. Entonces acordaron que en el mes de diciembre, adicional al aguinaldo, les iban a hacer un pago como anticipo de PTU y en el mes de abril, mayo del año siguiente, el complemento. Bueno, un trabajador presentó un recurso y hicieron que la empresa le pagara la parte de diciembre
que en teoría había sido un anticipo de PTU, porque jurídicamente la PTU tenía su nacimiento con la presentación de la declaración anual. Y habría cierta razón. Por eso hace un rato decía que Sí. cuando le cambiamos la naturaleza a algunas Ajá. cosas, habrá que hacerlo de una manera mucho más puntual. Claro. Y esto no quiere decir que yo no le pueda enviar un anticipo a los trabajadores. Sí lo puedo hacer, pero entonces atendiendo a estas experiencias, lo que tendría yo que hacer en todo caso es hacerle un préstamo, ¿sí? Hacer un Exactamente, préstamo o el anticipo también, ¿sale? Marisol, échale, hombre, por favor. ¿Le puedes prestar? Que tuviera constantemente PTU, pero eso no quiere decir que tengamos la certeza de que en el próximo año lo va a De tener. que va a haber, claro. Entonces, no estoy de acuerdo con el tema de anticipo a PTU. Sí, no, yo tampoco. Ok. Sí, Eso no, era. yo tampoco estoy de acuerdo en que se llame anticipo de PTU. ¿Me explico? Por eso decía que no se vale cambiarle la naturaleza a las cantidades que entreguemos. Y en todo caso, lo que le puedo hacer es un préstamo o alguna cantidad en otro concepto que me permita recuperarlo cuando aquel reciba alguna cantidad, incluso por cualquier otro concepto. Y entonces el tener la PTU en aquel momento será válido, ¿sí? Pero finalmente lo que yo le voy a entregar al trabajador será la PTU completa, ¿sí? En ese momento tampoco recomendaría que se haga un descuento en el concepto, ¿sí? Sino que por separado se documente el pago de aquella persona, ¿sí? Entonces, es otra situación. Acuérdense que también la Ley Federal del Trabajo plantea la protección al salario, desde el artículo 110, el 111 para los préstamos de los trabajadores y otras historias. Y le voy a avanzar porque si no va a llegar a las 2 de la tarde, ¿sí? La cantidad ya sabemos que será entonces el 10% de la base gravable. Nos vamos, hay que dividirlo en dos partes, ¿sí? En dos partes iguales, la mitad y mitad, ¿sí? Vamos a hacer como con el albañil que decía, pásame con el tabique, pásame una mitad. ¿Cuál? La más grande. Así dicen, pero no es igual, ¿vale? Y vamos, entonces, ocurre que esta parte no se descubre el hilo negro, solo que debe de quedar aquí, ¿sí? De dónde se determina, ya sabemos, ingresos acumulables, menos deducciones autorizadas, menos PTU pagada en el ejercicio, ¿sí? En la consideración que la PTU no es deducible. También para que tengamos ese otro concepto y vinculemos, la PTU no es deducible, ¿sí? Es una reducción de la base que es absolutamente diferente. Primero, ¿por qué? Porque no está ni la van a encontrar en el artículo 25 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. ¿Estamos bien? Ya sé que todos ustedes lo saben, pues, pero como nos están viendo en la tele, pues hay que hacerlo más amplio. Menos las pérdidas de ejercicios anteriores pendientes de amortizar, el resultado del ejercicio y el 30% para llegar al ISR del ejercicio. Esto es en cuanto, ¿sí?, al impuesto sobre la renta de manera global para pagarlo. Sin embargo, la diferencia que va a plantearse es cómo tengo los ingresos acumulables y voy a disminuir, ¿sí?, los no deducibles que están en la fracción 30 del artículo 28 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, que como saben se refiere a la proporción de los ingresos que para los trabajadores fueron exentos, bien, vaya siendo el 57 no deducible, 57%, o el 43 si conservas las mismas prestaciones, ¿vale? Recordarlo nada más para ese efecto y no se escape, para que venga entonces la utilidad fiscal base para la PTU, ¿sí? Y ese tendrá que ser el alcance que tenemos. Me moví, caray. Esta es en cuanto a las personas morales. Vendrá el de incorporación fiscal, ¿sí? La suma de las utilidades de cada bimestre, ¿sí? Voy.
menos también Sí. los no deducibles que pudieron considerarse para él, igual a una base de PTU. Y va a venir otro aspecto. ¿Y qué onda con el régimen simplificado de confianza? Ahorita vamos para allá. Mi estimado. ¿Se escucha? Grítanos, o sea, Ya. en el micrófono sí se oye, pero... Sí, se oye, ya. Bueno, antes de que pasaras a la cuestión de la base de las personas físicas, hacer un comentario referente a lo de las personas morales. Sí, quizá no viene dentro de la propia determinación de la base, pero por ahí hay un transitorio de impuestos sobre la renta, recordando de que en 2014, cuando fue la reforma de impuestos sobre la renta, y que existía un artículo particular para determinar la base de PTU, que era, me parece, el 16. Era el Tenía- 16. Exactamente. Teníamos 3 bases, o más bien utilizábamos depreciación contable, deducción de inversiones y deducción de inversiones sin actualización para efectos de PTU. Vi que en el formato de este año viene por ahí un concepto que se disminuye para efectos de la propia determinación de la PTU, aquella deducción de inversiones que utilizamos en su momento como deducción inmediata y que ahorita ya no la estamos aplicando porque ya no le estamos aplicando ese tratamiento por el cambio de la propia norma, ¿no? En este sentido, bueno, me pasó la cuestión en una empresa donde dentro de la base, pues no había forma de quitarle Esa esa parte. depreciación, ¿de verdad? Entonces, quizá por ahí hay un tema de que se nos pudiera estar por ahí yendo en la determinación, pero que sí por transitorio se contempla. Es por ahí mi comentario. Gracias, y tienes razón en esta parte de la disminución de la base. Hay que el artículo 220 de la ley del impuesto sobre la renta era la que permitía precisamente esa deducción inmediata. Y diríamos, bueno, del 2014 a hoy pues ya no habrá. Bueno, ¿y qué pasa si era de uno que es de larga duración y que todavía hoy esté teniendo los efectos de manera natural y casi diría yo correcta, porque sí hubo esa transición, nos llevaría a que yo pueda hacer la deducción de esas inversiones como si no se hubiera determinado la inmediata, ¿sí? Que sería la parte que responde a ese transitorio, ¿sí? Para que vaya guardando el efecto. ¿Por qué? Porque cuando tenía la deducción inmediata, no me permitía disminuirlo de aquí. ¿Sí vamos bien? Allá en aquel momento había que aumentarlo, ¿sí? Por eso surge y subsiste el derecho, ¿sí? Gracias. Bueno, ya se va poniendo más emocionante. Digo, lo emocionante es por lo que ustedes platican. Yo esto, pues, ¿qué? No, no me lo sé, por eso lo estoy leyendo. Pero resulta, íbamos con el régimen simplificado de confianza. Y veamos entonces aquí el riesgo o el peligro que puede tener un contribuyente del régimen simplificado de confianza para personas físicas. La determinación de la base para el impuesto sobre la renta se obtendrá disminuyendo de la totalidad de los ingresos las deducciones autorizadas. ¿Cuáles? Como si se tratara de una situación ordinaria. Luego entonces, ese contribuyente del régimen de confianza, ¿tienes el micrófono? No. El de confianza va a tener esta situación, va a tener que estar obteniendo sus comprobantes de todos modos, no para impuesto sobre la renta, pero sí para PTU, porque finalmente podría llegar a tener ese riesgo de que todo se puede quedar en una base. Incorrecta, injusto, sí, pero no estaría cumpliendo con ese punto. Sergio, ahí me llama la atención porque lo hemos estado viendo en las plataformas. El reciclo está muy ligado a los comprobantes fiscales digitales por internet. Sí. Incluso en la disposición dice que se restarán de los ingresos los pagos y gastos que se hubieran expedido con CFDI. Hace la referencia y aquí, bueno, a mí me surge la inquietud en cuanto me parece diferente que haya un CFDI, sobre todo tratándose de personas físicas, en donde se basa la acumulación y la deducción a lo efectivamente cobrado y pagado,
Y si observan la disposición, habla de por lo que se haya expedido CFDI. No sé qué opinen ahí ¿Los y qué qué? opines. Los pagos y gastos con los cuales se haya expedido un CFDI. Y Así es. para mí es diferente tener un CFDI a que estén efectivamente Pagados o pagados. cumplidos los requisitos, ¿sí? O sea, finalmente el régimen simplificado de confianza sí requerirá de los comprobantes para poder determinar una base de PTU. Mi preocupación va más a de que se base a los CFDI expedidos tanto para ingresos Ujú. como para deducciones y no necesariamente a la base sobre la cual se Claro, pagó algo el efectivamente impuesto. cobrado, efectivamente pagado. Aquí lo que hay que recordar es que en la ley del impuesto sobre la renta se pueden determinar finalmente los requisitos y alcances para una determinación, ¿eh? O sea, no necesariamente tiene que ser igual para todas las personas, sino igual para todos los que están en un régimen, ¿sí? Atención a un principio de equidad, pero no tendría que ser para todos. El problema aquí está para PTU. No sé si Carlita habrá visto algo de eso, para el reciclo, por ejemplo, la base. No, lo vas a poner en tu cápsula de mañana. Sí, pues, ¿sabe por qué? Porque sí tiene esa base. Aunque no pague impuesto sobre la renta, lo genera, pero serán la suma de los ingresos menos las deducciones. ¿Sí? ¿Cuáles? No hay, pero con los del CFDI, y sí lo establece la ley. Mándenme. ¿Vamos bien? Bueno, pero no es exactamente lo mismo. O sea, sí, un reciclo, le voy a llamar régimen simplificado de confianza porque así se llama. ¿Sí? El régimen simplificado de confianza es sujeto del IVA, de la ley del IVA, sí lo es, y para esos efectos deberá de ir cumpliendo con todos los requisitos de aquello. Sin embargo, no es la misma base. Así es. Ahora, por ese problema. Y por eso hago la aclaración, ¿eh? Por eso hago la aclaración para el régimen simplificado de confianza, porque están en ese riesgo. Y efectivamente yo creo que tenemos también la obligación o la responsabilidad de platicarles a todos los que no quieran entender esta parte, que la contabilidad no es para pagar impuestos. Sirve como una base importante para pagar impuestos, pero tiene otras características y otros elementos, necesidades importantes. Dígame usted. Y es que fíjate que ahorita que lo comentan, la Ley Federal del Trabajo habla de la utilidad, no de la, no, es que no habla de la renta gravable. Ese es el tema, no como tal. Sí, pero de la utilidad derivada, lo que te habla es de la utilidad fiscal, déjame ponerlo, cambiarle el nombre tantito, ¿no? Te habla de la utilidad fiscal, pero al final del día, el tema del reciclo es que tiene un beneficio fiscal. Claro. De pago de impuestos, no que no haya tenido utilidad. Más bien lo que tuvo fue un beneficio fiscal de que a pesar de haber tenido una utilidad, su pago de impuestos es de una manera distinta. Sí. Entonces, creo que sí debiera de ser un tema repartible. Sí, claro. Y entonces habrá Sí, que sí. identificarlo y identifiquemos el riesgo que hay ahí. Y de pronto, vean, de pronto parece un tema simple, sencillo, ¿sí? Pero tiene sus puntitos también ahí alrededor. Dígame usted. Préstenle el aparato al señor. Ah, no lo quiere. Es un comercial. Compensación. Suspensión. Está bien. Lo que quiera, espérese el presidente. Muy bien, gracias amigos. Vamos a hacer una pausa para que descanse su gargantita. Regresamos. El 103, donde te dice. Y el 122. No. Es de los 60 días, ¿no? A ver.
4, 3, 2, 1. Listos. Ay. Acción. No es actuado, ¿eh? Vas a continuar porque me queda, ¿cuánto me queda? No, cierto, no, es compensación porque hace rato no iba todavía. Falta. Bien, en cuanto a la base gravable, vamos 50-50, realmente ahí no hay pleito. Las excepciones especiales que hay aquí, decíamos hace un rato, los únicos que podrían tener limitado su derecho a la percepción serán los que disponga la ley, no el que se te ocurra. Los trabajadores de confianza son trabajadores para todos los efectos también y solamente tendrán limitantes, como ustedes ven aquí, para los de confianza. En principio, los directores, los administradores o gerente general de alguna manera no participan en las utilidades de las empresas. Hay una razón. La razón es, tienen el control normalmente de las operaciones o de los resultados que se puedan dar. Otro aspecto importante se referirá a los trabajadores de confianza. Y los trabajadores de confianza se van a ver limitados. Recordemos que los trabajadores de confianza, de acuerdo a la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 9, es por sus funciones, no por cómo le llames. En este caso, serán aquellos que tengan actividades de fiscalización, de supervisión, de dirección, ¿sí? Y que en lo particular representen al patrón. Esa es la característica importante del trabajador de confianza, no la denominación que le quieras poner, ¿vale? ¿Por qué? Porque eso iría en perjuicio de ellos mismos o de otros tantos. Así, entonces, estos trabajadores van a tener, recordando que se participa por la cuota diaria, por los salarios devengados o ganados durante todo el año, ¿sí? Y entonces aquí haría yo una recomendación. La recomendación va a ser en que observemos bien en realidad cuál es su salario que ganó durante el año por cada día. En el concepto de que la base que se toma es la cuota diaria, no todas las percepciones ni el salario integrado. Acuérdense, el artículo 84 de la Ley del Trabajo plantea el salario, cómo se integra el salario. Y dice que por cuota diaria, gratificaciones, percepciones, alimentación, habitación y cualquier otro concepto por su trabajo, ¿sale? Para PTU lo único que cuenta es cuota diaria, ¿vale? A veces se llega a cometer algún errorcillo en el sentido de que simplemente vemos cuánto es lo que percibió el trabajador de confianza durante el año y lo dividen entre 360 o 365, ¿sí? Y si trabajó 200 días, o sea, hay que identificar exactamente cuál es la base en la que percibió ese salario. ¿Por qué? Porque sobre ese es el que va a estar participando. Luego entonces, ¿cuál es la base? Es cuánto gana el trabajador de desconfianza de más rango, el que más ganó. Ese, incrementarlo en un 20% y será el máximo con lo que pueda participar un trabajador de confianza, ¿sí? El máximo. Y en ese entendido es su salario y si lo rebasa, entonces ese sea un tope importante. Digo que sí se dan esos vicios porque yo lo he visto más de alguna vez. Y bueno, otro aspecto bien importante es de que consideremos que cuando los ingresos del contribuyente o del patrón provienen de prestación de servicios personales o de arrendamiento, esto se va a ver limitado a un mes de salario para el trabajador. En el entendido de que si haciendo la operación, el cálculo completo, a alguien le saliera un equivalente a 4 meses, a 3 meses, a 2 meses, se va a topar con hasta un salario, un mes de salario, ¿vale? Es la única condición que podríamos encontrar ahí para ellos y vamos a platicar la de los 3 meses. ¿Sí? Creo que ya lo mencionaste, entonces para ellos en automático aquí lo de 3 meses no aplica. No,
para ellos su limitante es un mes. Y nada más para aclarar, Sergio, creo que habla el párrafo, dice, para aquellos que trabajen para personas cuyo ingreso proviene de su trabajo, algo así dice, Sí, y de para rentas y servicios. aquellos que se dediquen a administrar rentas. Entonces me gustaría como en tu interpretación, sobre todo si lo enfocamos a regímenes fiscales, ¿cuáles pudieran ser? Yo creo que aquí, bueno, finalmente tendría que ser, en un régimen fiscal, si hablamos de persona moral o persona física, independientemente de cómo estén tributando, a donde tenemos que atender es a de dónde proviene el ingreso, ¿sí? Para ver si coincide con esta parte, tendría que ser por el arrendamiento o finalmente servicios personales. En esta parte, el servicio personal implicaría que alguien esté percibiendo ingresos por honorarios, por ejemplo, en el despacho. En el despacho, lo más que les va, ya ven que andan repartiendo utilidades ustedes cada rato, entonces se limitaría a un mes. En mi opinión, cabrían incluso las sociedades civiles, ¿sí? Porque lo que hacen es prestar servicios personales a través de una persona moral, ¿sí? Ese sería el alcance. Si alguien tiene una opinión diferente, nos la platican. ¿Persona moral cabría? ¿Sí? A final de cuentas, porque este punto no lo limita, ¿sí? Okay. Cuando el ingreso provenga de rentas y servicios personales, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente en la renta tiene su naturaleza en la forma en cómo colaboran los trabajadores para la generación de las utilidades. En el caso de la renta resulta más o menos naturalillo. ¿Por qué? Porque lo que genera en sí el ingreso es el propio inmueble, ¿sí? Había una época donde se quitaban incluso la enajenación de bienes dentro de una empresa, las utilidades o ganancias que hubiera por ahí, se quitaban, ¿sí? Y era la razón. Mande, amigo. Sí, gracias. En los casos de personas físicas o personas morales en donde se desarrollan actividades profesionales y actividades comerciales, en donde se complica identificar quiénes están de un lado y de otro para poder hacer esa división de un reparto de utilidades, ahí como que está complicado. En defecto entraríamos en una complicación, y la complicación importante va a ser, si lo observamos, en realidad esa empresa tendría que repartir el 10% completo a todos los trabajadores, y también no debemos de dejar en la orilla el artículo 18 de la Ley Federal del Trabajo, ¿sí? En el caso de duda, el beneficio para el trabajador. ¿Vamos bien? Y el beneficio para el trabajador aquí porque le estaría limitando a un mes, nada más por eso, ¿sí? Y esta regla, recordar que este principio de la duda en beneficio del trabajador en realidad es aplicable al juzgador, pero el patrón lo puede tomar en cuenta, ¿sí? El juzgador, ¿por qué? Porque a la hora que llegas con el juzgador, si no le das todos los elementos para disminuirle el derecho a un trabajador o dárselo en exceso al patrón, lo va a tomar con lo que tiene, ¿sí? Y si tiene duda, él lo va a dar en este sentido, ¿sí? Y desde acá, desde la empresa, podríamos aplicar ese principio. A la orden. Bien, ¿cómo dijimos entonces la mitad se reparte sobre el salario de vengado, cuota diaria, y el otro sobre los días trabajados? Ah, caray, entonces, ¿qué va a pasar? Voy a tomar en cuenta los domingos, los inhábiles, los vacaciones, o todos esos, a final de cuentas. Vamos a ver entonces la regla, cómo sería. Si quitáramos todos los domingos o todos los días de descanso, o los días de descanso obligatorio, daría la misma proporción, porque a todos se le estarías quitando a todos, ¿sí? O sea, dar la misma proporción. Donde podríamos llegar a tener el problema sería en la cuestión de las vacaciones, pero también en vacaciones no trabajó, ¿sí? Entonces también, en mi opinión, tendríamos que quitarlo siguiendo esa parte de la regla, ¿sí? Estrictamente.
Si iría yo, ¿por qué? Porque habrá trabajadores que tengan 12 días, otros 14, 16, 18, y es el tiempo, no le beneficia al patrón, ¿eh? O sea, no le beneficia al patrón, sino en todo caso a los trabajadores para una distribución un poquito más amplia. Yo no conozco una regla respecto de esta parte de las vacaciones, pero podemos platicarlo si hay alguna opinión ahí. Pasen el micrófono a Carlita porque con ¿qué días puedo quitar o si los debo de quitar o no? ¿No más? ¿Sí? Por eso me refiero, sí, a ausentismos. Lo tendría yo que considerar como efectivamente trabajados. Y me refiero a que se da esta complicación normalmente en que si los quito o no los quito. Y yo decía, si los quito para todos, sigue guardando la proporción. ¿Sí? Sigue guardando la proporción, entonces no habría una razón de quitarlos. Bueno. A ver, Sergio, nomás en la lámina pasada, algo que me ha tocado o me tocó mucho el año pasado con la Secretaría del Trabajo allá en Guanajuato. Uno de ellos era el tema para la separación de lo que son directores. Recordemos que hay una tesis ya muy vieja que a lo que se refiere es a lo que habla la tesis es un tema de director general o la cabeza. El tema es que hay muchas empresas que tienen al director de compras, el de finanzas, y las empresas sí los consideran como parte del reparto, como de confianza, pero la Secretaría de Trabajo dice, no, es que aquí dice director, y como ahí dice director no participan, tienes que volverme a hacerme el recálculo, ¿sí? Entonces ahí ahora es peleate con la Secretaría del Trabajo, decir, oye, es que a los que se refiere o a lo que está haciendo distinción, en este caso la tesis, son a los que sí son directores o cabezas generales, no tanto a los que van en segunda o tercera capa. Sí. ¿Sí? En ese alcance, en realidad, donde habla de la generalidad, es para el gerente. ¿Sí? Exacto. Es el gerente general porque en el estricto tendrían las mismas funciones de un director, ¿sí? Exacto. O del administrador. ¿Sí? Exacto. Nada más por eso ese sería el alcance. Pero sí, te digo, allá andan muy limitaditos y si nos dicen, no, es que como aquí dice director, tú no participas. Inclusive nos tocó con una empresa que empezaron a coquear a los del sindicato, decir, oye, te tienen que hacer reparto porque se está metiendo gente que no tendría que haberse metido y pues le está tocando de menos. O sea, sí empezó a generar ahí ciertos tipos. Entonces digo, ahí les hago el comentario de lo que ya nos pasó el año pasado con este tema sobre todo. Gracias, amigo. ¿Vale? Se pone emocionante. Diga. De una vez comento, Carlita por aquí ya me enseñó el reglamento. Hay un reglamento del 121 y 122. Sí. Y en ese reglamento te dice que son días hábiles. Pero vamos a ver que va más allá. Pero naturales. Días naturales. Días naturales. Sí. 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 O sea, sí. Lo meten en un reglamento, y pues la aclaración. En un reglamento. Sí. La tesis va en función de que atacaron de que no debería de estar en reglamento, sino en ley, y la tesis salió a favor de ser naturales. De los naturalitos. Es que si un elemento de los... Si un elemento es la época de pago, el ejecutivo no pudiera modificarlo, tendría que ser legislativo. El asunto es que esta no es una contribución. Sí. O sea, no va con la regla estricta de la aplicación estricta de la norma. Sujeto, objeto, base, tasa, tarifa, porque aquello va en la imposición. Es que ¿qué les cuesta ponerlo en la ley? Pues está. Muy bien. Entonces, en esta parte, en la consideración de que cuentan los días trabajados también, pues habrá personas que no laboren en algunas ocasiones. Y 5 días. Las madres trabajadoras o las incapacidades. La incapacidad por riesgo de trabajo cuenta, ¿sí? Cuentan como laborados.
las incapacidades por maternidad cuenta como días trabajados. ¿Vamos bien? Y debemos de ser cuidadosos en este aspecto también con la madre trabajadora en beneficio de los demás trabajadores. Las incapacidades son 6 semanas, 6 y 6. Por hoy, 14 semanas. ¿Por qué? Porque recuerden que se puede pasar las previas al parto para posterior. ¿Vamos? La ley del Seguro Social se ha adecuado en este rollo y ya va también para allá ahora. Entonces, los días de incapacidad por maternidad son 84. Si por cualquier causa la madre trabajadora se encuentra incapacitada antes de esos 42 o posterior a los 84, esos días no son por maternidad. ¿Vamos bien? Son por una enfermedad general como consecuencia de lo que quieran, pero no está dentro de los 84. ¿Sale? Bueno, ya acabé. Ah, sí, no, todavía falta. Bien, la construcción ya es otro rollo ahí. Trabajadores, ahí todavía sigue siendo domésticos, que yo me acuerdo. ¿Sale? No participan, pues ahí hay puras pérdidas. ¿Cómo van a participar? ¿Sale? No hay. Entonces, además, no hay base para impuestos sobre la renta. ¿Sí? Allá se paga en especie y con cuerpo. Ah, pues, estamos en la tele, ¿verdad? Muy bien. Los trabajadores eventuales. Aquí, parte importante. Trabajadores eventuales. En la parte general, muchas personas y patrones publican, los que trabajaron más de 60 días, pasen a cobrar. No es esa la regla. Tiene que ver con la forma de contratación, la temporalidad. En el recordatorio que los contratos de manera natural son por tiempo indeterminado y solo por su naturaleza pueden ser determinado o por obra determinada. Diga usted. A ver, sí, hay que explicárselo. Por si nos está viendo la secretaria del trabajo. Y en esa parte, en efecto, aquí dice 60 días, 60 días. Trabajadores eventuales. Trabajador por tiempo determinado, por tiempo indeterminado o por obra determinada. El eventual es el trabajador que fue contratado de manera diferente a un contrato por tiempo indeterminado. El que tiene un contrato por tiempo indeterminado, si en el año trabajó 10 días, le vas a contar 10 días. ¿Sí? 10 días. Si trabajó 40, 40. ¿Sí? Porque si lo contrataste el 30 de noviembre, pues trabajó todo diciembre. No son más de 60 días y de ahí sigue trabajando y tiene el otro año y todo, pero en ese año trabajó 30 días o 31. ¿En cuáles? Sí. No deben de ser consecutivos. A lo mejor trabajó 10 días en enero, 20 días en marzo, 30 días en abril y la suma de todos dio más de 60 y entonces entra en esta situación. Y la gente también lo que quiere es que sea 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí me explico? O sea, y no son consecutivos. Además es durante el año. ¿En cuánto tiempo aportó su trabajo a la generación de utilidades? ¿Sí? Gracias. Esa es la parte. No saben cómo me gusta esto. Sí, digo, me gusta que participemos así, hombre. Porque yo, a mí se me olvida lo que tengo acá. Ya. Y aquí está la limitante que por hoy tenemos, ¿sí? Hay un TikTok publicado que dice, ¡hey, no te engañes! ¿Cómo dice Carlita? No te engañes, no es que te vayan a entregar 3 meses de PTU. ¿Sí? Es el tope. ¿Sí? Entonces, al hacer el cálculo de lo que le corresponde al trabajador, si por cualquier causa da más de 3 meses de salario para ese trabajador, ya tiene una limitante. La otra es compararle, ya sabemos,
con la PTU que recibió en los 3 últimos años. Lo que resulte mayor será el tope, ¿sí? Lo que resulte más en beneficio, y esta parte pues habrá que considerarlo y también los trabajadores deben de entenderlo, ¿sí? Diga. Sergio, con respecto a eso, ahorita en las personas morales ya se determinó la PTU del ejercicio que se tiene que pagar, pero al hacer la comparación resulta una PTU que sobra. Ah, ya, vamos a ¿Sí? hablar, sí. ¿Lo vas a ver? Con este de una vez lo me espero. platicamos, sí. Gracias. Entonces, platicándolo, le voy a apurar, pero veamos las consecuencias que puede llegar a traer el hecho de que ya hiciste tu cierre del ejercicio. Ya llegó la PTU completa en 100, a todos los pesos que le tienes que entregar a los trabajadores. Luego, la regla está en que lo que no cobren los trabajadores este año se acumula para los siguientes, ¿sí? Primera consideración. Debemos de tomar en cuenta hasta cuándo se van a sumar a las otras utilidades. ¿Hasta cuándo? Los que no cobren las utilidades del 2022 no se van a sumar con las del 2023. ¿Me explicó? Sino hasta con las del 2024. ¿Cuál es la razón? La razón es, primero, por la prescripción, una regla de prescripción en la ley 516 y 517 de la Ley Federal del Trabajo, donde el trabajador puede o tendrá el derecho todavía de cobrar aquello que haya sido exigible durante el último año, el año anterior. ¿Vamos bien? No el año anterior, el último periodo de un año. Empezaron a hablar que la parte del que rebase del tope, mencionaron que para ellos sí tendría que empezar a jugar para el próximo año y también es un error. En mi opinión, no. Y es la parte que voy a aclarar porque va en ese sentido. Entonces, resulta que vamos a tener dos consideraciones. Una, lo que no cobraron los trabajadores teniendo derecho a cobrarlo, les va a prescribir en su perjuicio. ¿Vamos bien? Esa parte es la que se va a sumar para repartirla en el otro periodo. ¿Y qué pasa con lo que sobra de los 3 meses? Porque entonces tengo a X número de trabajadores y los que rebasan los 3 salarios, ¿sí? De alguna manera, no se los voy a entregar, lo quito y lo mando a la canastita del patrón. Eso es del patrón. ¿Me explicó? Es para el patrón. No lo tiene que sumar al otro periodo. Y va a traer una situación o consecuencia. Yo pensé que me estabas tomando una foto. Va a tener una consecuencia contable. ¿Sí? Y va a ser la consecuencia contable porque tú ya lo tienes en esa totalidad afectando a tu resultado del ejercicio, ¿sí? Como un gasto o como un costo, como quieran. Resulta entonces que si hoy me va a sobrar una parte, tu registro contable, ¿a dónde iría? ¿Sí? Pues en mi opinión, lo tendrás en PTU por pagar como un pasivo en su totalidad y te va a quedar esa parte ahí. Tendría yo que hacer el cargo a esa PTU por pagar, a ese pasivo, y tendría que hacer un abono, ¿sí? Un abono, el asunto es dónde, ¿sale? El asunto es, hay que tomar en cuenta que para efectos contables es un efecto del ejercicio anterior. Por tanto, en mi opinión, tendría que afectar a resultados de ejercicios anteriores con esto. Obviamente afecta al resultado del ejercicio anterior, en este caso. Sí. Y obviamente mueves dividendos, o sea, son una serie de implicaciones que tienes que tener en cuenta porque modificas, si es actas de asamblea, modificas el resultado aprobado en la asamblea, modificas dividendos y vas a decretar dividendos y tienes que tomar en consideración todos esos movimientos. En efecto.
Y mi recomendación es que lo dejemos tan claro como lo dice José Manuel, porque hay la participación de socios, hay la participación y hay una identificación de modificación de resultados y es perfectamente justificable, entonces hay que dejarlo ahí en ese efecto. ¿Vamos bien? Muy bien. Me queda 30 segundos para despedirme de ustedes. Se acabó la fiesta. Lo demás son operaciones simples. Son consideraciones que ya tenemos todos. Simplemente lo voy a dejar hasta el final, en que el impuesto sobre la renta tiene una consideración. Quiero que vean aquí cómo la fracción 14 del artículo 93 de la ley del impuesto sobre la renta considera la exención por el pago de la PTU, aunque diga por hoy a 15 días de salario mínimo, ¿sí? La barbaridad es que ahí sí tendría que ser por, ya me bloquearon acá, tendría que ser en UMAS, ¿vale? Luego, la otra es que habría que aplicar ahora la retención para los trabajadores, tener esa consideración de que se plantea en el reglamento, en este artículo 174, un procedimiento especial. Y ese procedimiento es con la única intención de que siga guardando la misma proporción o la proporcionalidad de la carga tributaria. Por eso, simplemente el resumen es de que va a identificar cuál es la tasa efectiva, ¿sí? La tasa efectiva de impuesto sobre la renta que genera, ¿sí? Esta modificación. En el primero, ya voy a acabar, vamos a sumar, ¿sí? En la PTU tendré una parte grabada para el trabajador, exento los 15 UMAS, se los quito, tengo lo grabado, ¿vale? Y en esta parte lo voy a considerar obteniendo una cantidad equivalente a un mes para llevarlo a sumar a los ingresos ordinarios. No, yo les digo para que no van a echar grilla luego. Esa es la parte que voy a sumar a los otros ingresos. Es un procedimiento especial, ¿vale? Y finalmente llevarlo al salario mensual ordinario, 15 en este ejemplo, más la PTU acumulable, equivalente a lo de un mes, habiendo dividido entre 365 multiplicado por 30.4. Voy a calcular el impuesto habiendo acumulado esto. Tengo un impuesto X, no lo calculen porque puede no salirse igualito, ¿vale? Digo porque no es la misma tarifa hoy. 2.391 y luego hago el cálculo sin esta acumulación y simplemente veo cuál es la diferencia de impuesto que me causa tomándolo en cuenta o sin tomarlo en cuenta. Este efecto es el que voy a dividir entre lo que me afectó de la acumulación para obtener una tasa diferente. En este caso, sigue guardando la misma proporción, me lleva un 21.35 y ya acabé. Diga. Un comentario nada más, jefe. También en consideraciones de la PTU, cuando tenemos ejercicios de personas morales en liquidación. Sí. La parte de la problemática que deja también el reparto de las utilidades por la misma consideración que tiene de la reserva a agotarla a los trabajadores. Sí sabemos que en su momento los trabajadores, es el primer apartado que se tiene que liquidar en un ejercicio de liquidación antes que todo, ¿no? Sí. Lo primero es a los trabajadores, pero si en su momento los trabajadores del año pasado que se determinó PTU en su momento no están, nos aplazan el ejercicio de la liquidación hasta la localización de ellos para poder lograr la balanza en ser. La liquidación total. La liquidación total. Sí. Muy bien, sí, tomando en consideración que el ejercicio de liquidación puede ser tan largo como sea necesario. ¿Sí? Muy bien, pues entonces ya quedó. Hoy está habiendo un problema en la declaración anual, o hubo en la declaración anual de personas morales, donde genera evidentemente una reducción de la PTU en una parte y lo pone dentro de lo global. Pero
hay un formatito que se genera, ustedes lo han visto en Excel, a partir de ahí, de la conciliación fiscal contable, y en esta aparece nuevamente la PTU para disminuir cuando ya está considerada en la parte de arriba. Hay que tener mucho cuidado porque se puede duplicar. ¿Sí? Pagó el 100% de la PTU en mayo y hasta casi al final del ejercicio, noviembre, diciembre, sacó el complemento, ¿verdad? Pero en la declaración y el pago provisional jamás se reconoció, esa diferencia. No he visto, no tampoco en enero porque no lo reconoció. No, se timbró dentro del ejercicio. Precisamente cuidamos eso que saliera y no se reconoció, fíjate, y tuvo que pagar una complementaria, porque nunca se reconoció. Nos estamos esperando al final de marzo, que era el vencimiento de anual, para ver si si lo reflejaba, y no se dio el caso y se tuvo que pagar ese complemento. Vamos a ir a la Prodecon para ver a ver si ese medio nos lo reconocen y podamos aplicarlo. Pero se quedó sin reflejarse. Entonces, nada más ahí hay que considerar esa parte. Las pérdidas no se pueden compensar con utilidades. La otra, cuando por alguna causa se modifique el resultado fiscal de un ejercicio, eso genera como obligación el complemento del pago de PTU. Si es hacia arriba, si es hacia abajo, ya valió, ya entregaste al trabajador lo que debías. ¿Sí? Muchas gracias por su atención.